Bienvenido al video. Vamos a hablar sobre lo que es la pensión de viudez de acuerdo a la Ley del Seguro Social. De acuerdo a la Ley del Seguro Social, ¿a quién considera pensionados? El asegurado que por resolución del instituto tenga otorgada pensión por diferentes incapacidades, invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, viudez, orfandad o ascendencia. ¿En qué situación se otorgará la prestación de la pensión de viudez a los beneficiarios? Cuando ocurra la muerte del o de la asegurada. ¿Qué beneficios puede recibir una persona por pensión de viudez? Ayuda asistencial al pensionado o a la pensionada por viudez en los casos en los que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule. ¿Qué requisitos debe de tener para que el beneficiario pueda acceder a la pensión? Primeramente, que al fallecer el asegurado hubiera pagado al instituto un mínimo de 150 cotizaciones semanales, que cuente con una pensión de invalidez. Y por último, que su muerte no haya sido a un riesgo de trabajo. ¿Quién otorgará las pensiones a los asegurados? El Instituto de Seguros que elija a los beneficiarios para la contratación de la renta vitalicia. ¿Qué características monetarias debe de llevar la pensión? Debe de ser integrada por un monto constitutivo de la asegurada elegida, el cual debe de ser suficiente para cubrir la pensión, las ayudas asistenciales y las demás prestaciones económicas. ¿Quién otorgará una suma asegurada y qué condiciones debe de cumplir? Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social debe de otorgar una suma asegurada adicionada a los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, que debe de ser suficiente para integrar el monto constitutivo con cargo al cual se pagará la pensión, ayudas asistenciales y prestaciones económicas. ¿Qué sucede si él o la trabajadora fallecido cuenta con un monto superior al monto constitutivo? Cuando el trabajador tiene un saldo acumulado en su cuenta individual mayor al necesario para la integración del monto constitutivo para contratar una renta superior a la pensión a la que tiene derecho, los beneficiarios pueden retirar la suma del excedente en una sola exhibición de la cuenta del fallecido o contratar una renta por una suma mayor. La Ley del Seguro Social, ¿a qué se refiere con una renta vitalicia? Es el contrato por el cual la aseguradora, a cambio de recibir todos o parte de los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. En el caso de que se proceda a un fallecimiento por riesgo de trabajo, invalidez, retiro o cesantía en edad avanzada y vejez, ¿qué tipo de seguro procede? Se otorgará con cargo al seguro de sobrevivencia que haya contratado el pensionado fallecido. ¿Quién tiene derecho a la pensión de viudez? La o el cónyuge de él o la asegurada de él o la pensionada por invalidez. En dado caso de que no haya cónyuge, tiene derecho a recibir la pensión la concubina o el concubino del asegurado o pensionado por invalidez. ¿Qué condiciones debe de reunir la concubina o el concubino? Debe de haber vivido al menos 5 años antes de la muerte del asegurado o que hayan tenido hijos. Ambos deben de permanecer libres de matrimonio durante el concubinato. También aquel que haya suscrito una unión civil con el asegurado o pensionado. ¿Quién no tiene derecho a recibir la pensión? Si el asegurado o pensionado tenía varias concubinas o varios concubinos, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión. ¿A cuánto igualará la pensión de viudez? Al 90% de lo que hubiera recibido el asegurado en caso de invalidez o la que esté. ¿Por qué no se tendrá derecho a la pensión de viudez? Cuando la muerte del asegurado sucede antes de cumplir 6 meses de matrimonio. No se tomará en cuenta siempre y cuando se compruebe que antes de morir ambos habían tenido un hijo o hijos. ¿Desde cuándo comienza la pensión de viudez? Desde el día del fallecimiento y acabará con la muerte del beneficiario o cuando el beneficiario contraiga matrimonio o entre en concubinato. No se suspende en el desempeño de un nuevo trabajo o de un trabajo remunerado.
¿Qué sucede cuando la viuda o el viudo o concubino contraiga matrimonio? Se recibirá una suma global equivalente de 3 anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaba. ¿Qué sucede en el caso de que la cuenta individual no sea suficiente para contratar una renta vitalicia? La pensión de viudez será igual al 90% de las que estuviera gozando el pensionado al fallecer. ¿En qué casos se incrementa la proporción de la pensión por viudez? En casos de pensiones por riesgo de trabajo. ¿En qué mes y cómo se actualiza la cuantía de las pensiones por incapacidad? Se actualizan anualmente en el mes de febrero con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año anterior. Para este trabajo se consultaron los artículos 5A, 68, 69, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 140, 159 y 171 de la Ley del Seguro Social.